Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. We drop. I have nothing. That there was a double. Cuatro o 5 minutos de la tarde en la costa este de Estados Unidos. Lamentablemente, otro acto de horror que enluta a 9 familias en Estados Unidos. Un nuevo tiroteo que revive el debate por el control de las armas. Este hombre es el presunto autor del ataque armado registrado en un bar de la ciudad de Thousand Oaks, en el sur del estado. El hecho deja 13 muertos, incluido el autor de los disparos. El sospechoso fue identificado como Ian Davis Long, un exmilitar de 28 años. Según la policía, el hombre llegó al bar llamado Borderline en un automóvil propiedad de su madre y disparó sin pronunciar palabra alguna. Sobre las 11:20 de la noche, hora local, el pánico se desató en el bar Borderline en la localidad de Thousand Oaks. Según relataron testigos, el atacante llegó armado al lugar y se habría enfrentado con un guardia de seguridad en la entrada antes de perpetrar la masacre. Ya en la fiesta abrió fuego indiscriminadamente contra la multitud. El resultado del ataque fue fatal. Se encontraron 11 víctimas que habían sido asesinadas. El sospechoso, que creemos que era el único en el interior, estaba muerto. En el lugar, el más grande de música en vivo de la zona, se celebraba una fiesta de jóvenes universitarios. Al menos 100 personas se encontraban celebrando en el momento del ataque. Cerca de 30 disparos se escucharon, según relataron testigos. Estoy bastante segura de lo que vi, que nunca me sacaré esa imagen de la cabeza, porque caímos y oímos los disparos, un montón de disparos. Estábamos escondidas bajo los taburetes y había como una pequeña bomba de humo. Mi amiga lo vio porque yo estaba debajo de los bancos con ella. Vio la bomba de humo como si hubiese empezado a explotar y luego oí a todo el mundo decir, corre, corre. El sospechoso utilizó un arma Glock de calibre 45 en el tiroteo. Decenas de personas intentaron buscar un lugar para ponerse a salvo, mientras los oficiales llegaban para atender la emergencia. Había muchas otras víctimas de diferentes niveles de lesiones en el lugar que fueron rescatados de la escena y llevados a hospitales locales. 4 ambulancias atendieron a los heridos que fueron trasladados a distintos centros médicos aledaños. Las autoridades acordonaron la zona y pidieron a la población mantenerse alejada del lugar del ataque. Thousand Oaks, ubicada a unos 55 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles, es considerado uno de los lugares más seguros del estado de California. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, destacó la gran valentía de la policía al enfrentar al autor del tiroteo en California. Dios bendiga a todas las víctimas y familiares de las víctimas, fueron las palabras del mandatario, quien ordenó disponer la bandera a media asta en señal de duelo. El reporte desde Washington lo tiene Carolina Valladares. Carolina.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. Los Estados Unidos está de luto, todo ello a causa de la fatal matanza en Thousand Oaks, en California. De hecho, aquí detrás de nosotros, la Casa Blanca, las banderas ondean a media asta, ello en señal de duelo por los 12 fallecidos. También en horas de la mañana el presidente Donald Trump, a través de Twitter, quiso expresar sus condolencias a las familiares de las víctimas y también destacó el coraje de los agentes de policía que acudieron al lugar de la tragedia. He sido completamente informado sobre el terrible tiroteo en California. Las fuerzas de seguridad y los equipos de primera respuesta junto con el FBI están en la escena. 13 personas en este momento han sido reportadas muertas. Del mismo modo, el tirador está muerto, junto con el primer oficial de policía que entró en el bar. Este tiroteo reabre una vez más el debate en el país sobre el derecho a comprar y portar armas. De hecho, hay que recordar que son constantes las tragedias a causa de la violencia por las armas en los Estados Unidos. Está la tragedia reciente de la sinagoga de Pittsburgh, en Pensilvania, y hace tan solo unos meses teníamos la tragedia en el colegio de Marjory Stone Douglas, en la Florida. Es por eso que los lobbies en contra de las armas le piden al presidente Donald Trump que tome medidas. Gran valentía demostrada por la policía. La patrulla de carreteras de California estuvo en la escena a los 3 minutos, con el primer oficial que entró disparando en numerosas ocasiones. El sargento del sheriff murió en el hospital. Dios bendiga a todas las víctimas y a sus familias, gracias a las fuerzas de seguridad. Hay que recordar además que hace apenas 2 días este país acogía las elecciones legislativas. Como consecuencia de ello, tenemos un nuevo Congreso. Los republicanos mantuvieron el control del Senado, sin embargo, los demócratas se hicieron con el control de la Cámara de Representantes. ¿Qué significa ello? Pues se abre un nuevo abanico de posibilidades para quizás crear debate en la Cámara de Representantes, pero también para pasar nuevas medidas para controlar, para regular más el porte de armas. A nivel federal, el hecho de que los demócratas tengan el control de la Cámara Baja implica que van a poder prevenir que legislación federal que ellos consideran peligrosa pase. Por ejemplo, esta de armar a todos los ciudadanos y que puedan portar armas en todos los lugares, incluidos iglesias, bares, o a los maestros en las escuelas, ¿no? También a nivel federal esto va a abrir a mayor debate, a mayores audiencias sobre el tema de armas de fuego. Ahora, también es importante destacar que estas elecciones también traen resultados estatales interesantes. Los demócratas tomaron el control en gobernaturas estatales. Y esto va a hacer que legislación que ellos creen que va a reducir este problema de violencia en Estados Unidos pase fácilmente, ¿no? Por ejemplo, revisión de antecedentes en todos los puntos de venta o la eliminación de armas de asalto. Si vemos que estas ideas y esta legislación pasa a nivel estatal con mucha fuerza, puede que en unos años también se vea a nivel federal. Como decíamos antes, Donald Trump en horas de la mañana se expresó vía Twitter. Sin embargo, hay quienes achacan que no se exprese con más contundencia sobre esta matanza. Hay que decir que en los días previos ha sido muy activo en las redes sociales, en sus declaraciones públicas, por ejemplo, criticando la migración que él tacha de ilegal, también con sus ataques a la prensa. Por ello, hay quienes encuentran a faltar quizás una declaración pública del presidente, no solamente vía Twitter, que condene rotundamente esos hechos y que quizás se posicione más contundentemente en contra de estos lobbies que apoyan el porte libre de armas en este país. Desde Washington, Carolina Valladares, ustedes sigan con más información en la tarde. Adelante. Gracias, Carolina. Gracias por estar allí. Son las 4:13 minutos, hora Costa Este. Revisamos otros temas que son noticias en la agenda informativa del día. Es noticia el paro convocado por los sindicatos de la estatal Aerolíneas Argentinas. Los gremios de pilotos, personal aeronáutico y técnico reclaman mejoras salariales. 20.000 pasajeros afectados por esta medida de fuerza. Quiero saludar a Mariana Segulín, ella es periodista de nuestra cadena aliada Todo Noticias. Mariana, adelante. Hola, buenas tardes. Desde las 7 de la mañana que aquí en Aeroparque y en distintos aeropuertos del interior del país se comenzó con una asamblea de los trabajadores de los distintos gremios del sector de aeronáuticos que están pidiendo que se les deposite el sueldo íntegramente porque hasta esta fecha del mes no lo han hecho. Y también reclaman por la apertura de paritarias. En este contexto de asamblea permanente que debía durar hasta las 10 de la mañana, pero siguió hasta horas de la tarde, se han cancelado aproximadamente 200 vuelos, dejando a más de 20.000 pasajeros varados en distintos aeropuertos. Como ven, se fueron cancelando a lo largo del día sin previo aviso y esto, por supuesto, molestó mucho a la gente que estaba aquí esperando y que no tenían ninguna información con respecto a qué es lo que iba a pasar con el estado de su vuelo. Desde aquí, en los aeropuertos, pedían
por los parlantes que aquellas personas que tuvieran los vuelos cancelados pudieran reprogramarlos a través de las páginas web, pero estas páginas por las consultas se vieron colapsadas rápidamente y eso dificultó aún más este proceso. Aún todavía no se sabe en qué momento se va a volver a la normalidad en las tareas aquí en Aeroparque y en los distintos aeropuertos, pero tampoco hay respuestas para los pasajeros que continúan varados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Es noticia la jornada de movilizaciones en Chile. La Central Unitaria de los Trabajadores ha marchado para exigir mejores condiciones laborales. Es decir, no solamente en Argentina, también en Chile, los empleados rechazan la tramitación de proyectos de ley promovidos por el gobierno, como la reforma al sistema de pensiones. Quiero saludar a Juan Pablo Monsalve, nuestro corresponsal en Santiago, quien tiene más información. Juan Pablo, buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues se estima que al menos 5.000 trabajadores chilenos decidieron salir a las calles de la capital y pedirle al gobierno del presidente Sebastián Piñera que retire precisamente del Parlamento varios proyectos de ley que son impulsados por el Ejecutivo. Entre ellos, y tal vez el más controversial, la denominada reforma previsional, donde el mandatario está buscando modificar el actual sistema de pensiones en este país. Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, entregó declaraciones e insistió en que es muy importante que cada una de sus demandas y las demandas de los trabajadores chilenos sean escuchadas. Esta es una convocatoria que por un lado tiene que ver con la falta de diálogo del gobierno, con la incapacidad de construir acuerdos con los actores respecto de los grandes temas que hoy día están sobre la agenda. El gobierno ha dicho en el marco de la convocatoria de la coordinadora No Más FP el 24 de agosto que ellos no legislan, no gobiernan para la calle. Sin embargo, si hoy día estamos hablando de pensiones es porque con la coordinadora No Más AFP se hizo una salida a la calle con más de 1 millón de personas. Por lo tanto, lo cierto es que los temas en la agenda se los toman, los gobiernos se los toman en serio cuando efectivamente hay actores transversales movilizándose. Es por eso que hoy día hemos hecho esta convocatoria con diversidad de temas, pero que busca esencialmente que el gobierno termine con esta actitud terca y obstinada. A esta movilización, que también incluyó un paro nacional, adhirió la Asamblea Nacional de Empleados Fiscales de Chile. Su máximo dirigente también entregó declaraciones y pormenores de cuál es el movimiento que ellos están realizando precisamente para que sus exigencias sean atendidas. Lo que estamos haciendo desde el movimiento sindical es hacer confluir las demandas del movimiento sindical, del movimiento social, para rechazar las políticas antilaborales, las políticas antisindicales, las políticas en contra de las mayorías del país que el gobierno ha venido implementando desde su instalación el 11 de marzo. Particularmente desde el sector público, la ANEF ha adherido porque hemos vivido en carne propia la incapacidad del gobierno de cumplir con sus compromisos, de dialogar respecto de las materias que hoy día son urgentes de resolver en los servicios públicos. Los trabajadores en Chile han señalado que esta es la primera movilización de advertencia para el gobierno. Insisten en que si sus demandas no son atendidas, están dispuestos a seguir movilizados en las calles de Santiago. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde la capital chilena. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Es noticia el grito "Fuera Maduro", con el que la bancada del Partido Acción Nacional, el PAN en México, protestó esta semana por lo que han considerado complacencia del presidente electo de México, Manuel López Obrador, con el líder del régimen venezolano. No queremos a Maduro en este país que se defiende la democracia y la soberanía que ustedes representan. No queremos a Maduro. Y desde aquí lo decimos, fuera Maduro. Qué bueno que apoyen, fuera Maduro. Entre los mandatarios e impuestos jefes de gobierno que dijeron que vendrían, se trata de este personaje que no le puedo llamar de otra manera más que un auténtico dictador. Parece que aquí quisieran copiar sus acciones. Parece que en México quieren que también tengamos hambruna. 5 millones de venezolanos en los últimos 2 años han tenido que abandonar Venezuela. ¿Eso quieren para México? ¿Eso quieren para este país? Y no solamente eso, han acabado con medios de comunicación. Permítame. Gracias por estar de acuerdo, compañeras y compañeros, y vengan aquí a discutir.
Cuando son las 4:18 minutos en Quito, en Ecuador, quiero saludar a Silvia Garfias, diputada del Partido Acción Nacional de México y a quien estaban ustedes viendo en este video que acabamos de mostrar. Diputada, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias, Dania, gracias a todos quienes sintonizan y un placer saludarlos desde acá, desde la Ciudad de México. Igualmente para nosotros un placer tenerla. Su grupo parlamentario en la Cámara Baja ha tenido una posición firme frente al régimen de Nicolás Maduro. Lo han llamado dictador, lo hizo usted a voz en cuello. ¿Qué es lo que más temen de lo que pueda ser una relación de influencia chavista, madurista en México? ¿Qué los llevó a tomar o a ejecutar esta protesta? Así es, nosotros hemos tenido reuniones con muchos venezolanos y venezolanas, asociaciones, con empresarios, con gente de derechos humanos acá en la Ciudad de México, pero además este tema ya sabemos ha llegado a instancias internacionales y es un clamor prácticamente mundial de lo que ha hecho este dictador en contra de su pueblo. Y cuando supimos de la invitación que había hecho el próximo gobierno que toma protesta el 1 de diciembre a este tipo de personajes, por supuesto que fue unánime el rechazo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional acá en México. Y bueno, pues el pasado martes lo que ocurrió fue que estábamos solicitando un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, precisamente por los tiempos que ya están encima, para que se retirara la invitación, no solamente por lo que ha hecho este hombre en contra de su pueblo y en contra de su país, e incluso de otros países, sino también por el agravio diplomático y el afectar la soberanía de México al haber acusado a nuestro país de intervencionista en el atentado que él dice, el atentado que se intentó perpetuar en su contra, pero además de haber acusado a México de complicidad en algunas otras cuestiones, tratando de culpar, y eso lo sabemos que hacen los populistas, que primero, en lugar de atender un tema de inversión para sus países, empiezan a generar gasto social a través de despensas, a través de comida, a través de promesas de medicinas y algunos otros programas sociales que no representan un reembolso al Estado y que después pues se tienen las consecuencias que ustedes mejor que yo saben lo que están viviendo en Venezuela: hambruna, no tienen acceso a medicamentos, no hay un tema de movilidad, transporte, no se mueve la economía, no hay circulante y tienen además una hiperinflación y con los problemas económicos, sociales y políticos que ya sabemos. Por esas razones no podemos estar de acuerdo ni vamos a estar de acuerdo con su presencia, y por esa razón fue que nosotros lo hemos declarado persona non grata en este país. Ahora, diputada, ese debate que se intentó dar en el legislativo fue bloqueado por los grupos de izquierda, el grupo que va a ser gobierno. Por tanto, la invitación a Maduro pues sigue firme. Sí, por supuesto. Desafortunadamente para el futuro de nuestro país, Morena, que no es la izquierda, porque no tienen un tema de socialismo, no tienen un tema humanitario, es un tema de populismo. Morena, que recogió los, digamos, desperdicios políticos de muchos partidos políticos y que recogió el resentimiento de mucha gente sin oficio ni beneficio y que los convirtió en candidatos y candidatas, y que hoy los tiene ocupando una curul o un escaño, fue pues beneficiado con el voto social. También debo aceptarlo por un tema de un hartazgo en la gente de no haber cumplido los otros partidos que habían estado en el gobierno pues con las expectativas sociales. Diputada Garfias, en el video usted pregunta en la Cámara en un momento determinado, ¿eso quieren para nuestro país? Yo le pregunto, ¿usted cree que ese puede ser el futuro de México con López Obrador? Desafortunadamente, sí, ese es el principal temor que tenemos hoy por hoy, porque están repitiendo todas las acciones que en su momento hizo
Chávez allá en Venezuela, empezando por debilitar a la Cámara de Diputados y Diputadas y el Senado. Han enviado ya dos iniciativas, han enviado varias, pero dos que sí me parecen muy graves. Una de ellas tiene que ver con la ley orgánica a la administración pública, en donde pretenden centralizar todo e incluso tener una supersecretaría de seguridad por encima de asuntos de seguridad nacional, una secretaría de seguridad pública por encima de la secretaría de asuntos de seguridad nacional, y pretenden ya reclutar a 50,000 jóvenes para las fuerzas militares, que no es otra cosa, en mi opinión, que crear un nuevo ejército bolivariano. Pero además ellos ya lo han dicho, nada menos hoy amanecimos con la noticia de que el dirigente de Morena, de donde proviene quien va a tomar protesta el 1 de diciembre como presidente de la República, pues ha dicho que se debe replicar aquí el ejército bolivariano. Y también pretenden crear una fiscalía a modo, y están suprimiendo todos los programas sociales para crear programas clientelares a su modo, con sus padrones, de manera discrecional, aumentando estratosféricamente el gasto social, que es un gasto porque no le enseñan a la gente a trabajar, porque todo se lo van a dar en la mano. Y bueno, está creando todo el andamiaje jurídico que a mí me permite asegurar, y espero, deseo de corazón haber estado equivocada y que en algunos años me digan, te equivocaste, pero todo lo que está haciendo es lo mismo que hizo Chávez en su momento, y que las consecuencias ustedes las están pagando hoy. Y yo no quiero, y así lo planteé, pues que México se convierta en el segundo Venezuela de América Latina. ¿Qué puede hacer la clase política para evitar ese panorama que usted está describiendo, diputada Garfias? Sí, bueno, nosotros hemos estado socializando el tema, y pues de verdad yo agradezco este espacio, como los espacios que nos han dado también los medios de comunicación nacionales y locales, que la gente sepa cuál es la verdadera intención. Estamos haciendo todo el análisis jurídico para promover recursos y controversias constitucionales, no solamente en el país, sino incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el momento es hoy. Lo que no hagamos hoy lo podemos lamentar en unos años. La responsabilidad que tenemos como oposición, e incluso no solamente un partido político, estamos ya analizando en charlas con los distintos partidos políticos de oposición, e incluso con algunos integrantes y algunas integrantes del propio grupo mayoritario que no están de acuerdo, que nos lo han dicho en corto, no estamos de acuerdo en la forma como quieren trabajar, concentrando todo en 5 manos: la política social, el tema de seguridad, la política hacendaria, la cuestión económica. Entonces hemos encontrado eco en medios de comunicación, hemos encontrado eco en empresarios, en gente de la sociedad civil organizada. Y bueno, pues estamos empujando porque esta reforma de entrada que se pretende aprobar la próxima semana no pase en los términos que la han planteado, porque esto es abrir la llave al populismo, y sabemos que el populismo mata la democracia. Que el señor responda y cumpla las promesas de campaña como lo planteó, que dé la cara y que la gente pues se dé cuenta de lo que está pretendiendo hacer. En esas estamos. Ha sido un atropello legislativo. Primero se tardaron más de 3 semanas en instalar comisiones, y de pronto han soltado un sinfín de iniciativas y las quieren aprobar en fast track, y estamos defendiendo en todos los aspectos jurídicos, y por supuesto que vamos a la acción. Nosotros ya lo hemos dicho, no tendrá un tercio 1 de diciembre, porque no estamos de acuerdo en esto, y por lo menos la gente tendrá que darse cuenta quién está hablando con la razón, pensando en el futuro de este país, y quién está solamente pensando en su futuro y en perpetuarse, que para mí esa es la intención que tiene López Obrador. El presidente electo, diputada, se ha planteado, lo ha dicho, lo dijo en campaña, lo dijo una vez que fue electo, un proyecto de austeridad. ¿Esto queda solo en el discurso? ¿Es solamente una fachada frente a lo que realmente se piensa hacer con los dineros públicos? Claro, es una fachada porque, mira, están incrementando, por ejemplo, el gasto corriente,
que para quien no sepa, pues es lo que pagan de nómina los sueldos, en poco más de 37,000 millones de pesos, en comparación con lo que dejó Enrique Peña Nieto para el presupuesto de este año. Y eso no significa adelgazar la nómina, significa gastar más. Están creando unos supersecretarios, unos superdelegados que solamente van a duplicar funciones de lo que ya hacen los delegados. Por ejemplo, aquí mismo en el Congreso implementaron una supuesta política de austeridad que representó una reducción de poco más de 400 millones de pesos. Y lo que nosotros les decíamos es, está bien, nos apretamos el cinturón, nos apretamos y estamos en sintonía, pero dinos a dónde, con quién, por qué se van a gastar esos recursos. Y es momento que ha sido discrecional, que no se ha reportado, que no nos han dicho en qué y en dónde y cómo y para quién se han destinado esos recursos que fueron producto del ahorro. Y, sí. En fin, yo te podría dar muchos ejemplos de la incongruencia, de las mentiras y de la falacia con la que actúan, porque por un lado hablan de austeridad, pero por otro lado están incrementando el gasto corriente, por otro lado están incrementando el gasto social, están reduciendo al máximo el tema de cultura, de educación, de salud, y entonces eso no es una inversión para un estado como México, para un país como México, al contrario, se convierte en un gasto. No puede ser que haya austeridad cuando su hijo se pasea por Europa en un hotel carísimo y que a la fecha no nos ha dicho de dónde y con qué obtuvo esos recursos y el señor no trabaja, es un nini, ¿no? En fin, es una incongruencia y una mentira tras mentira todos los días. Pues quiero dar las gracias a Silvia Garfias, ella es diputada del Partido Acción Nacional de México. Gracias por estar aquí en NTN 24. Ojalá que así sea y por supuesto que aquí estoy a la orden para lo que necesiten. De verdad quiero mucho al pueblo venezolano. Tuve hace poco la fortuna de asistir, de ver y palpar y darme cuenta cómo están pasándola. Fui invitada por la red Humanista por Latinoamérica y la verdad es desastroso, duele pues en el corazón ver lo que les están haciendo y eso yo no quiero para mi país ni para ningún otro. Entonces, todo lo que esté en mis manos, por supuesto que lo vamos a seguir trabajando. Gracias por la oportunidad y saludos a Venezuela. Gracias a usted por atendernos y por compartir con nosotros y ojalá el destino de México, por supuesto, no sea nunca el destino que ha tenido Venezuela bajo la revolución bolivariana. Hacemos la primera pausa en la tarde, recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla siempre con información en tiempo real. Mi cuenta los leo mientras hago el programa. Al regreso, convocan protestas para esta tarde en los Estados Unidos contra el presidente Donald Trump por su decisión de sacar del cargo al fiscal general Jeff Sessions. Venimos con más en la tarde. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. Estados Unidos será escenario de movilizaciones la tarde de hoy. Activistas marcharán para rechazar la reciente decisión del presidente Donald Trump de pedir la renuncia a Jeff Sessions como fiscal general. Analistas demócratas están preocupados por el futuro de la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Dicen que el fiscal especial a cargo del caso, Robert Mueller, puede limitar su alcance. Emiliana Molina tiene el reporte. Emiliana, buena tarde. Buenas tardes. Hay expectativa en la capital de Estados Unidos mientras decenas de manifestantes se preparan para marchar alrededor de la Unión Americana. Esto a favor de proteger el puesto del fiscal especial Robert Mueller, quien investiga actualmente la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016, los posibles lazos del presidente estadounidense con Moscú y también una posible obstrucción de justicia. Bueno, lo que sucedía con el procurador general Jeff Sessions es que él había mentido durante su confirmación en el Senado y él había sido un testigo de la investigación de Robert Mueller. Entonces, ahora lo que los demócratas estaban pidiendo es que este nuevo fiscal general interino se recuse de controlar la investigación de Mueller
porque él ha ofrecido opiniones públicas, muchas opiniones públicas, acerca de su oposición en contra de esta investigación. Así que éticamente se tiene que retirar y tiene que dejar por lo menos de controlar la investigación. La manifestación llega después de que el presidente tomó la decisión de pedirle al fiscal general Jeff Sessions que dimitiera. Sessions lo hizo y ahora los manifestantes intentan proteger el puesto de Robert Mueller, quien, como les mencionábamos anteriormente, investiga actualmente la trama rusa. Ahora, en las últimas horas, la Casa Blanca y la vocera de la administración de Donald Trump, Sarah Huckabee Sanders, ha dicho que no hay ningún tipo de crisis constitucional tras el despido de este fiscal. Bueno, estamos en peligro de que le quite fondos, estamos en peligro de que la empiece a terminar o que empiece a bloquear las acciones de los investigadores. Esta investigación debe de ser completamente autónoma y si está a la cabeza o si está monitoreándola o manejándola una persona que está en contra de esta investigación, no va a tener autonomía y va a tratar de limitar la investigación en contra de Donald Trump. Ahora, supervisando la investigación de la trama rusa está Matthew Whitaker, quien era el jefe de gabinete de Jeff Sessions, arrebatándole así el puesto a Rod Rosenstein, quien llevaba supervisando esta investigación desde hace más de 1 año y medio. Lo importante de resaltar en esta noticia es que Whitaker escribió una columna de opinión recientemente para la cadena estadounidense CNN, asegurando que Robert Mueller, el que investiga actualmente la trama rusa, estaba llegando muy cerca a cruzar la línea roja de una manera peligrosa al investigar las finanzas personales del presidente estadounidense. Ahora estos manifestantes esperan pronunciarse en frente de la Casa Blanca precisamente porque surgen temores de que con Whitaker al mando de esta investigación pueda de cierta manera limitar el alcance de Robert Mueller. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, por la información. Y como un nuevo ataque de la administración Trump a la libertad de prensa fue considerada la decisión de la Casa Blanca de revocar la credencial de prensa al periodista Jim Acosta de la cadena CNN. La administración Trump asegura que el comunicador agredió a una pasante. La secretaria de prensa Sarah Sanders ha publicado un video del que se dice está alterado y modificado para hacer ver el incidente más violento de lo que en realidad fue. La credencial que le permite a los periodistas entrar y salir libremente de la Casa Blanca para cubrir las actividades del presidente le fue solicitada a Jim Acosta a su salida de la mansión presidencial por un agente del servicio secreto. El empleado de la CNN se defendió en Twitter haciendo un simple comentario sobre las declaraciones de Sarah Sanders. Esto es una mentira. Ahora la secretaria de prensa de la Casa Blanca es el foco de las críticas, pues retuiteó un video producido por portales de noticias de extrema derecha. En él se ve el mismo incidente, pero acelerado para agregarle violencia al hecho. Aquí el comparativo. Desde el principio de su mandato, la relación de Donald Trump con CNN ha sido extremadamente tensa. No solamente nunca les ha concedido una entrevista, sino que se ha dedicado a calificarlos como una fuente de noticias falsas y como el enemigo del pueblo. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca considera que el incidente citado por la secretaria de prensa nunca ocurrió y corresponde a una amenaza contra la prensa libre y la democracia por parte del gobierno Trump. En esta parte del programa quiero saludar a Carlos Martínez de la Serna. Él es director del programa del Comité para la Protección de Periodistas. Señor Martínez, bienvenido a la tarde. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Ante cada nuevo enfrentamiento o con cada nueva descalificación del presidente Trump a un medio o a un periodista, uno termina preguntándose más o menos lo mismo. ¿Hasta dónde podrá llegar? Bueno, en realidad lo que estamos viendo es quizá la retirada de la credencial de un periodista acreditado y con tradición en la Casa Blanca, pues es un paso más. Como acaba de decir usted, desde el inicio de la campaña electoral, antes de que fuera presidente, el ataque a la prensa fue parte de la estrategia de Trump. Eso pone en riesgo a la prensa, no está de acuerdo con la tradición ni los principios de Estados Unidos, y la retirada después del acalorado enfrentamiento que tuvo ayer Jim Acosta con el presidente Trump, la retirada de la credencial para la Casa Blanca, pues es un paso más que es inaceptable.
Claro, la pregunta, señor Martínez, es ¿quién va a ganar en esta puja, ¿no?, entre el poder y la prensa? Bueno, no gana nadie. La prensa no es... La prensa el reconocimiento del papel de la prensa no es ni siquiera de la prensa, es de la sociedad americana. Está reconocido así en la primera enmienda, en la que reconoce la necesidad, entre otras cosas, de una prensa libre de injerencias y que pueda desarrollar su trabajo con libertad. Con lo cual, atacar a la prensa, poner en riesgo a los periodistas, no hay nada que ganar en esto. Solamente es debilitar la democracia, debilitar el papel de la prensa como un elemento clave de la democracia, y al final pierde la sociedad americana. Nadie gana con esto. Muchos medios titulaban ayer en horas de la tarde, después de esta confrontación, después del fuego cruzado. Recuerdo un titular del Huffington Post, porque lo comenté, lo leí yo misma en el programa. Decía, la bronca nunca vista en la Casa Blanca. ¿Se tiene registro de algún incidente similar? No tengo memoria suficiente como para poder decidir si es un hecho realmente insólito. Recuerdo intercambios recientes, por ejemplo, con el periodista de Univisión, Jorge Ramos. Durante la campaña electoral hubo intercambios acalorados donde se le quiso expulsar de la sala al periodista Jorge Ramos. Ha habido otros. Quizá este ha sido uno de los más significativos, por supuesto. No es el único. Esta dinámica de atacar a la prensa, unas veces directamente por el presidente, otras veces por miembros de su equipo, especialmente del equipo de comunicación, también otros, pero especialmente del equipo de comunicación, es una rutina ya, por desgracia. Puede que el debate de ayer, en algunos aspectos, más bien la discusión, sea extrema, pero recuerdo incluso en la pre-campaña momentos ya muy desagradables y totalmente contrarios a la tradición y a la relación normal crítica, pero normal, que debe existir entre la prensa y la presidencia. Ahora, ¿dónde queda la ética de Sarah Sanders? Es decir, publicar este video a una velocidad mayor de la que realmente tenía para que parezca que la escena fue violenta. A ver, ¿cómo lo calificamos? Es difícil de entender lo que está ocurriendo en ese sentido. Hay varios análisis que se han publicado y de gente que considero que lo están haciendo realmente de forma independiente, que consideran que el vídeo está ligeramente alterado, pero con una intención, porque pueden producirse alteraciones por motivos del propio proceso de preparación de los distintos vídeos. En este caso es algo que se tiene que aclarar y es algo que desde luego absolutamente no forma parte de la normalidad, que es compartir un vídeo producido por un tercero y con una alteración que en principio, como digo, todavía tiene que existir una evidencia absoluta o concluyente sobre ello que demuestre que ha sido alterado no para aclarar lo que ha ocurrido, sino para defender un punto de vista. Pues es un hecho muy preocupante que se añade a una dinámica general, que es la que denunciamos desde el Comité de Protección de Periodistas, de ataque a la prensa, de desprecio a la prensa y de intentar socavar a la prensa. Que ese es el impacto fundamental, es intentar lograr que la prensa no pueda hacer su trabajo, no pueda denunciar la corrupción, no pueda hacer preguntas complicadas a la presidencia, que es lo único que hizo ayer Jim Acosta. Lo único que sabemos seguro es que hizo preguntas difíciles, que es su trabajo. Bueno, exactamente, lo único que hizo fue hacer su trabajo de periodista, de cumplir con el papel que le es asignado, que es preguntar lo que tiene que preguntar, sin estar teniendo en cuenta si era más o menos cómodo para el presidente. Preocupante también es pensar cuántas credenciales más podrán perderse por una circunstancia similar. Bueno, me resulta imposible, igual peco de ingenuo, creer que esto pueda seguir reproduciéndose. La Casa Blanca no puede retirar credenciales a los periodistas críticos y que expresan de forma clara y de forma contundente sus diferencias y sus críticas, porque eso es lo que tiene que existir en un país con una prensa libre y una democracia tan asentada
y con tan larga historia como la americana. Es decir, me resulta imposible pensar que esto, que ya es muy preocupante, no sea más, no sería lo correcto, no sea un hecho súper excepcional que tiene que parar aquí y se tiene que solucionar. Tenemos que saber cuál es la naturaleza de este vídeo y sobre todo tiene que recuperar su credencial y no puede, el debate se tiene que quedar en unos términos que nunca llegue al retirar, a jugar con este tipo de cosas, que realmente altera por completo el funcionamiento normal de la relación entre la prensa y la Casa Blanca. Claro. Señor Martínez, de no haber una aclaración, es decir, de no saber exactamente qué pasó con el video, si se alteró o no se alteró, si no se le devuelve la credencial al señor Acosta, ¿qué hacer? Es decir, ¿no tendría que haber una acción de carácter unitario, gremial, no sé cómo llamarla, pero alguna reacción que hiciera de alguna forma sentir la incomodidad de la prensa ante lo que ha sucedido, más allá de las declaraciones, titulares del día de hoy? Bueno, estamos en la fase todavía de entender lo que ha ocurrido porque como llevamos hablando estos minutos, pues tiene distintas hilos, ¿no? Tiene distintos temas metidos en... Lo principal ahora mismo es que la Casa Blanca reconsidere su decisión y devuelva la acreditación a Jim Acosta. Eso es lo principal. Y ahí la comunidad periodística ya ha expresado su crítica. Esto ha ocurrido, es absolutamente inmediato, ¿no? Estamos hablando de noticias muy recientes y todavía estamos esperando la respuesta de la Casa Blanca ante la respuesta y ante la crítica. Es decir, esto es algo que no se puede permitir. Hoy nosotros, el Comité de Protección de Periodistas, hemos enviado un comunicado que es en esos términos. Esto no puede ocurrir, la Casa Blanca tiene que devolver la normalidad a esta situación y devolver la credencial. Esto es donde estamos. Si esto no se soluciona, pues evidentemente la protesta tendrá que ser de una manera más, por un lado, permanente y tendrá que ser formal y tendremos que solicitar explicaciones bien claras por qué esto no se produce, que desde luego tienen que excluir las decisiones arbitrarias y tiene que proceder de un proceso transparente y claro. No puede ser un proceso arbitrario en el que de repente se quita una credencial y se utiliza una excusa para retirar la credencial a un periodista de la Casa Blanca. Esto es algo que no puede ocurrir en Estados Unidos, que hemos visto en otros países y que es inadmisible. Pues quiero agradecer a Carlos Martínez de la Serna, director de programas del Comité para la Protección de Periodistas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy buena tarde para usted. Buenas tardes. Por otra parte, la Sociedad Interamericana de Prensa también calificó esta decisión de revocar la credencial de prensa al periodista Jim Acosta como una medida de censura y desproporcionada. Paola Serna, periodista en Miami, habló con el director ejecutivo de la CIP y tiene este reporte. Paola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Periodistas y diversas organizaciones de prensa en Estados Unidos han condenado y han rechazado lo ocurrido con el periodista de CNN, Jim Acosta. Nos atiende Ricardo Trotti. Ricardo, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el testimonio o cuál es la opinión en torno a lo que está ocurriendo de la Sociedad Interamericana de Prensa? Bueno, primero, muchísimas gracias por tenerme con ustedes. Siempre un placer. Hace poquito se expresó la presidenta de nuestra organización, María Elvira Domínguez, del diario El País de Cali, y realmente la CIP tiene la posición de que esto se trata de una censura y muy especialmente una medida demasiado desproporcionada por parte de la Casa Blanca para cancelar la credencial o suprimir la credencial de acceso a la Casa Blanca y a las conferencias de prensa del presidente Trump en contra de Jim Acosta. O sea que consideramos que es una traba al ejercicio periodístico y que está realmente en consonancia con lo que la CIP viene defendiendo en materia de principios de libertad de expresión y de prensa que tienen que ver con nuestra declaración de principios de libertad de prensa de la Declaración de Chapultepec y también con los cánones formales de la libertad de expresión que se mantienen en el sistema interamericano. Ricardo, y justamente Jim Acosta estaba preguntándole al presidente Donald Trump sobre la caravana de inmigrantes que denominaba o ha denominado el presidente como una invasión. Es cuando el presidente reacciona. Es justamente lo que hacemos los periodistas, hacer las preguntas incómodas. ¿Esto limita el periodismo en su esencia? Sí, yo creo que un poco lo que expresamos como posición oficial de la CIP es que no debe haber ningún tipo de represalias ante lo natural que tiene el periodismo de buscar, de inquirir y sobre todo de hacer preguntas incómodas. Así que creemos que es
realmente una medida desproporcionada que se aleja del estándar que debería tener una casa de gobierno, así como lo hemos hecho en otras oportunidades con otros gobiernos, especialmente los que más conocemos en América Latina, que tenían que ver también con ciertas represalias, incluso el canal de ustedes, que fue reprimido y expulsado de Venezuela por justamente incomodar al poder. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. También se han unido en esta condena la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos aquí en Estados Unidos sobre los hechos ocurridos ayer con el periodista Jim Acosta de CNN, a quien le fue revocada la posibilidad de entrar a hacer los cubrimientos en la Casa Blanca. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Gracias, Paola, gracias por la información. Son las 4:54 minutos. En la costa este, en Colombia, la Embajada de los Estados Unidos, junto al gobierno colombiano, entregaron información de la llegada del buque hospital que partió desde la Unión Americana, recuerden, el pasado 11 de octubre y recorre 4 países de Centro y Suramérica. El barco, que tiene capacidad para más de 11.000 pacientes, arribará a territorio colombiano el 14 de noviembre. Quiero saludar a nuestro periodista Javier Patiño, que tiene más detalles. Javier. Hola, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, en compañía con el Ministerio de Salud, hizo la presentación del buque hospital Confort, que estará las próximas semanas en Turbo y Riohacha, con la misión de ayudar a los migrantes internacionales y a los colombianos en temas de salud. Son más de 200 integrantes que hacen parte de este buque internacional y que estarán realizando labores en ambos municipios colombianos. Según el embajador y el ministro de Salud, la idea es priorizar todas las molestias y todos los problemas que presentan en los ciudadanos colombianos y venezolanos. La misión médica del buque Confort tiene como objetivo prestar asistencia en Turbo, en el departamento de Antioquia y en La Guajira, tarea para fortalecer la relación binacional. Eso es prioritariamente dirigido a los pacientes colombianos. En la medida que podemos ayudar, tomando en cuenta las necesidades de los colombianos, a los venezolanos que se encuentran en el país, vamos a intentar hacerlo. Un grupo de 200 profesionales de distintas especialidades con el objetivo de ayudar a la salud de nacionales y extranjeros. Esperamos que esta cooperación humanitaria en la parte médica permita hacer cerca de 500 consultas al día y un promedio de unas 20 cirugías ambulatorias diarias. De que eso es un trabajo compartido. Nada de eso sería posible sin la colaboración de los hermanos colombianos, de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, del Ministerio de Salud, obvio. Esta es la quinta misión que realiza el buque Hospital Confort en territorio latinoamericano. La idea es priorizar y, como se decía, el mismo embajador de Estados Unidos, ayudar a los pueblos colombianos y al pueblo venezolano. Vuelvo con ustedes a nuestro centro internacional. Muy buenas tardes. Gracias, gracias por la información. Vamos a la segunda pausa en el programa, a la segunda pausa de la tarde. Al regreso, un mes de la muerte del concejal venezolano Fernando Albán. Y todavía la pregunta sigue siendo la misma: ¿suicidio u homicidio? Aunque muchos tengamos la certeza de que suicidio nunca fue. Ya venimos. Continuamos con La Tarde. A un mes de la muerte de Fernando Albán en Venezuela, la pregunta sigue siendo la misma: ¿suicidio u homicidio? Aunque muchos, como les decía antes de mandar al corte, tengamos la certeza de que suicidio nunca fue. Los delitos que se le imputan es terrorismo, traición a la patria, los homicidios calificados, frustrados en la persona del presidente y del alto mando militar, así como la asociación para delinquir.
lo vimos en un estado satisfactoriamente bien, muy cansado, ha sido objeto de varios interrogatorios, etcétera, pero muy firme, pues está muy firme. El ciudadano solicitó al van ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10. La información que tenemos el día de hoy es la información totalmente sesgada, parcializada del fiscal general de la República al aseverar de que Fernando Albán fue que se suicidó. En una averiguación de este tipo no pudiera pronunciarse que se trata de un suicidio, porque primero habría que averiguar qué circunstancias ocurrieron allí. Una persona que está bajo la custodia del SEBIN, sabemos que para moverse a un baño está custodiado, donde se mueva está debidamente custodiado. ¿Cómo es que se explica que estaba en un piso 10 cuando sabemos que los calabozos del SEBIN se encuentran en los sótanos? Por eso se conoce como la tumba. Ningún preso político que pisa el SEBIN Plaza Venezuela y el SEBIN Helicoide puede ir al baño según la custodia de al menos 2 funcionarios. El concejal Albán fue asesinado. Doy fe que jamás me permitieron ir al baño sin estar custodiado con por lo menos 2 funcionarios armados. Que se escuche la verdad. Lo torturaron con asfixia mecánica, con una bolsa en la cara. Lo torturaron por inmersión y lo torturaron con electricidad. Pero fíjate que inmediatamente salió a decir que era un suicidio. ¿Cómo él va a emitir opinión si todavía no se habían hecho los protocolos y las investigaciones adecuadas para determinar qué era lo que había pasado allí? Aquí nunca se ha dicho que se lanzó desde el baño. Corre hacia una ventana panorámica que se encontraba en el pasillo del piso 10 de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela y se lanza al vacío. Se observó que había agua en los pulmones, pero el contenido que fue transcrito fue alterado. Siempre creíste que algún día nuestro país saldrá de esta dictadura. Luchaste por Venezuela. Lo diste todo por él. Aquí estamos 2 versiones, ¿cierto? Los que dicen la versión contraria a la que científicamente hemos probado no la han demostrado, por lo tanto son personas que están mintiendo. Y eso frente a la sociedad tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia. Me quedo con esa, una de las últimas frases de este trabajo que hizo nuestro portal digital, justamente cuando Fernando Albán perdiera la vida.
Solo una investigación independiente podrá determinar qué ocurrió. Investigación independiente que evidentemente no ha sido ni será autorizada por el gobierno bolivariano. Hoy, los familiares y compañeros de lucha de Fernando Albán siguen sedientos de justicia. Han denunciado al gobierno de Nicolás Maduro una vez más de ocultar la verdad de los hechos. El régimen se sigue negando la exhumación del cadáver de Albán. Dirigentes del partido Primero Justicia aseguran que la muerte del concejal Fernando Albán fue un exceso policial y que las contradicciones sobre este caso así lo demuestran. Nosotros sabemos que eso fue un exceso policial y lo sabemos porque queda claro las formas como se contradijeron quienes fueron los voceros del gobierno, como fue el fiscal, como lo fue el ministro de Interior y Justicia, y yo creo que cada vez que han dado una versión lo que han hecho es oscurecer más los hechos, es oscurecer más todo este proceso que ha pasado con Fernando. Hay dos versiones sobre este caso. El gobierno insiste en que se lanzó del piso 10 del SEBIN, mientras la dirigencia opositora insiste en que fue lanzado al vacío. Este jueves su familia emitió un comunicado en el que expresan su desacuerdo con la versión del gobierno. Ese comunicado habla fundamentalmente del dolor que siente su familia, pero también de las ganas y la sed de justicia que tiene su familia, que tienen los venezolanos, y lo sospechoso, la mucha suspicacia que nos genera pues todas las declaraciones que dio el fiscal general, o mejor dicho, el usurpador de la Fiscalía, y también el ministro de Interior y Justicia. Alfredo Grafe, dirigente juvenil del partido Primero Justicia, señala que Fernando Albán representa todo lo que el gobierno de Nicolás Maduro es capaz de hacer. Fernando Albán representa a lo que ellos son capaces, pero fueron por Fernando e irán por cualquiera de nosotros e irán por cualquiera de ustedes que, aunque no estén en política, sientan que esto es solamente con los políticos. El abuso en Venezuela nos tiene que poner a todos de pie y nos tiene que hacer a todos cumplir nuestra tarea. Y es que el fiscal constituyente amenazó con tomar acciones sobre quienes manejen la tesis del asesinato. Son personas que están mintiendo y eso frente a la sociedad tiene una consecuencia. Para la dirigencia opositora es una frase reveladora. Creo que es más que reveladora sobre, primero, la información que ellos manejan, segundo, sobre la naturaleza del régimen que nos gobierna, y tercero, sobre una verdad que está a voces y a gritos en Venezuela. El diputado Miguel Pizarro considera que la muerte de Fernando Albán demuestra que al gobierno solo le queda la persecución y la violencia. Sea cual sea la situación, sea cual sea la historia, la muerte de Albán es responsabilidad del Estado. Y lo que un país en medio de esta crisis demanda no solamente es la justicia tradicional, sino también una verdad que permita cerrar ciclos. El expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, dirigente del partido Primero Justicia, Julio Borges, insiste en que se trata de un asesinato. Insiste en que el gobierno impedirá cualquier tipo de investigación porque no le conviene que la verdad se conozca en el caso de Fernando Albán. Hoy se cumple un mes del asesinato de nuestro amigo, de nuestro hermano Fernando Albán. Un asesinato que conmocionó a Venezuela y al mundo entero. Hasta el momento no hay respuestas, ni las va a haber, porque el gobierno sabe lo que hizo y por qué lo hizo. Pero se equivoca el gobierno si piensa que este asesinato frena o detiene la lucha del pueblo venezolano. Todo lo contrario. Fernando, en tu nombre, seguimos luchando, seguiremos luchando y vamos a lograr entre todos los venezolanos y para todos los venezolanos tener el país que tú, tus hijos y toda Venezuela merecen. Vamos por... Era Julio Borges en este pronunciamiento. Recordemos que justo Fernando Albán había regresado de viaje, un viaje que había realizado con Julio Borges cuando fue detenido y posteriormente se conoció su muerte. Son las 5:12 minutos. Dirigentes políticos venezolanos reunidos en Bogotá siguen haciendo pública la situación crítica en Venezuela. Los diputados Borges, Gaby Arellano estuvieron en el Congreso colombiano para insistir en la necesidad de una ayuda regional para presionar al régimen de Maduro. Alejandro Arteaga tiene el reporte desde la capital colombiana. Alejandro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí en el Congreso de la República se realizó un conversatorio con los diputados venezolanos que en este momento están en el exilio. Desde aquí, desde este recinto, el diputado Tomás Guanipa hizo un llamado a los gobiernos de la región para que tengan solidaridad con los miles de migrantes venezolanos que siguen pasando la frontera colombo-venezolana.
que es un problema regional y que ningún país puede estar tranquilo si ve a un país como Venezuela en la crisis en la que estamos. Por eso siempre recordar que la solidaridad, el acompañamiento de todos estos países es muy importante para que ese cambio se pueda dar. Pues también estuvo presente la diputada Gaby Arrellano, quien hizo un vehemente llamado a los gobiernos de los diferentes países para que centren sus ojos en la difícil situación que atraviesa en este momento Venezuela. También aseguró pues que cuando ellos fueron sacados o tuvieron que salir al exilio, pues el gobierno no contaba con el respaldo de las mayorías en ese país. Es un parlamento en asedio. Es un parlamento en resistencia, es un parlamento que representa el sentir del pueblo venezolano. Porque la gran mayoría del pueblo venezolano no acompañaba ni a lo que algunos llaman chavismo, oficialismo, comunismo, totalitarismo o lo que hoy representa lo más bárbaro que es Nicolás Maduro. Cabe señalar también que en este conversatorio participó el diputado Julio Borges, a quien el gobierno colombiano brindó asilo político hace algunas semanas. Información que registramos en directo desde el Congreso de la República. Alejandro Arteaga para NTN 24. Gracias, Alejandro, gracias por la información. Son las 6:14 en Caracas, Venezuela. Una de las situaciones que más afecta a los ciudadanos venezolanos es no poder conseguir lo que necesitan para vivir. Hablamos de alimentos, pero también de medicinas. En el caso de los medicamentos es por demás preocupante. Hay miles de pacientes que dependen de ellos para poder seguir viviendo. Carlos Alberto Figueroa está con nosotros y tiene las cifras. Carlos, buena tarde para ti. Hola, buenas tardes. Y Dania, es una crisis general que afecta a todos los sectores productivos de servicios. En estos casos, uno vital, el de la salud. Lo vamos a ver en números que son registrados por organizaciones no gubernamentales que siguen de cerca esta situación. Servidores públicos que ahora mismo faltan en el sistema de salud en el país. Es uno de los primeros aspectos. Más de la mitad, 55% de los médicos ha salido de Venezuela. Un cuarto, el 24% de los enfermeros ya no está disponible para quienes los necesitan en distintos hospitales y clínicas. Y un tercio, el 30% de los bioanalistas. El gobierno venezolano niega día a día la escasez de medicina. Sin embargo, la producción nacional de fármacos sigue cayendo. Hablamos de entre un 60 y un 70% de este sector que se ha perdido. Ahora vamos a hablar de cómo se trabaja en los hospitales. Casi la mitad de las camas en los hospitales públicos están inutilizadas. El 40% de ellas está fuera de servicio. Un cuarto, exactamente el 25% de las unidades de cuidados intensivos sigue sin funcionar y el 22% de las emergencias o servicios de urgencias están inhabilitados. Me voy a despedir, Idania, con dos datos importantes. El diagnóstico, porque no solo afecta esta situación a quienes ya están enfermos o quienes están bajo tratamiento. Hay ahorita mismo en Venezuela un 90% de escasez de reactivos para laboratorios. Afecta no solo a los públicos, los que dependen del Ministerio de Salud, sino también a los privados. Y el último dato, 38% de los laboratorios, técnicamente por no tener estos elementos, están cerrados. Es una situación preocupante para quienes están enfermos y necesitan tratamiento y para quienes, por alguna dolencia, necesitan un diagnóstico y tampoco lo pueden tener. Buenas tardes, Ian. Gracias, Carlos Alberto. Gracias por la información. A pesar de toda esta situación que se describe en cifras, el régimen venezolano una vez más le cierra la puerta a la ayuda humanitaria. A través de una carta al subdirector del Hospital Clínico Universitario de Caracas, que alguna vez fue un hospital de referencia, comunicó a uno de los doctores de la unidad de cirugía que el Ministerio de Salud no aceptará las medicinas que fueron recolectadas y donadas por la organización Médicos Sin Frontera. La comunicación con membrete, firma y sello rechaza cualquier ayuda que provenga de este grupo sin fines de lucro, que ha mostrado su preocupación por el alto índice de escasez de medicamentos que pone en peligro la vida de los pacientes venezolanos. De este tema quiero conversar con Jaime Blas, él es director ejecutivo de Médicos Unidos de Venezuela. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Dania, a tu equipo y a todo el pueblo hispanoparlante que nos está escuchando. Doctor, ¿cómo entender que con esta situación por la que atraviesa el país y por la que atraviesa el Hospital Universitario de Caracas se rechace una dotación de insumos de Médicos Sin Fronteras que no tienen ningún tipo de filiación política?
Bueno, y Dania, realmente una explicación dentro de lo que es la lógica de lo que somos los médicos o el personal de salud no la tendríamos, porque esto lamentablemente es una decisión que tiene más cariz político, ideológico que otras razones. Toda la vida, y lo sabemos todos los que trabajamos en el área de salud, nuestro establecimiento, inclusive en otra época, el Ministerio de Sanidad recibía múltiples donaciones de países que iban directamente a los establecimientos donde hacían falta. En unos momentos de situación tan grave como la que está teniendo Venezuela, que estamos en una emergencia humanitaria compleja, en donde es difícil poder atender a un paciente por la falta de insumos, y que una organización tan seria y respetable como Médicos Sin Fronteras quiera dar una donación, y aplaudo al colega que hizo desde su posición de jefe del Departamento Quirúrgico del Hospital Universitario de Caracas, notificó a las autoridades respectivas de que se iba a recibir una donación o pensaban recibir una donación de Médicos Sin Fronteras, porque hay que dejar claro, la institucionalidad médica, los médicos que tenemos claridad en lo que es nuestras funciones, no tenemos nada que esconder. Este colega, el doctor Quintero, hizo lo que un médico hace dentro de su proceso, entendiendo que la idea es que la institución dé su aval para que sea recibido y sea distribuido a todo el establecimiento sin ningún problema. Lamentablemente, y lo que duele, es la persona que suscribe ese documento donde niega y dice de una manera tajante que no recibirá ayuda de esa organización, es un colega cirujano formado en esa institución con muchos años, que tiene el respeto desde el punto de vista profesional por muchos colegas, pero lamentablemente ha involucrado la situación ideológico-partidista en una situación de no aceptar una ayuda que pudo haber beneficiado a muchos pacientes. Bueno, doctor, pero esto es lo que se está utilizando, es decir, el aceptar una donación implicaría aceptar que hay una crisis humanitaria. Por eso se niega, como se niega la apertura de un canal humanitario. En efecto, amiga, y nosotros hemos estado luchando y hemos demostrado fehacientemente la situación tan dura que se está viviendo en Venezuela. Inclusive, en conjunta con otras ONG, hemos publicado un documento que es el análisis situacional de salud del país, y el día de ayer y hoy salieron los análisis situacionales del estado Zulia, del estado Lara, y está saliendo hoy el de Táchira y Mérida. O sea, la situación nos está diciendo que el problema está reagudizado, y el gobierno, en vez de pensar en los venezolanos, está pensando en un problema ideológico, político, partidista, que es un error. Venezuela es una sola, y nosotros, el personal de salud, estamos acostumbrados a tratar a todos indistintamente su raza, creo o posición política. Doctor Blas, aprovechemos esta oportunidad también para explicar cómo se está trabajando en Venezuela, es decir, cómo están trabajando los médicos cuando no hay insumos, cuando los hospitales están en tan pésimas condiciones, cuando no funcionan los equipos para atender a los pacientes. Mira, realmente en estos momentos, y yo lo he dicho ya en varias discusiones, hemos regresado a practicar una clínica médica o una clínica de atención de pacientes de los años 60, pero del siglo pasado. En otros países, el mismo Colombia, cualquier país latinoamericano, está practicando una medicina actualizada con tecnología adecuada. Nosotros, de ser la punta de la tecnología y de los avances y de una cultura médica y de atención del paciente de alto nivel, hemos retrocedido, yo digo los años 60, pero creo que algunos colegas piensan que es mucho más atrás. Estamos utilizando con todo lo que podamos utilizar, con el apoyo de los familiares de los pacientes. Y esto se está convirtiendo en un pago indirecto por parte del ciudadano venezolano, que es cierto, no estará pagando su atención en el hospital directamente, pero con todo lo que está adquiriendo, tratando de conseguir y pagando precios
y que escapan a toda lógica, el paciente financia un altísimo número del costo de sus medicamentos y el material utilizado en ellos mismos o en sus familiares. Es muy difícil hacer la atención a la que estamos acostumbrados de dar lo mejor de nosotros por lograr el bienestar o la restitución pronta de un paciente. Cuesta mucho hacerlo. Lo podemos imaginar perfectamente, doctor Blas. Exponemos cada vez que tenemos la oportunidad la crisis humanitaria y la crisis de salud por la que atraviesa Venezuela. Por eso queríamos tener una reacción de su parte en relación a esta carta que impedía la donación de Médicos Sin Frontera, porque nos parecía además totalmente absurda. Bueno, amiga, y Dania y a tu equipo, muy agradecido por esta ventana a la situación de salud de Venezuela, y esperamos que pronto podamos tener una luz en este túnel en que nos quieren meter a todos nosotros, en donde no se está cumpliendo los propios preceptos de una Constitución Nacional que realmente no sabemos si se cumple o si quien la debe hacer cumplir la cumple primariamente. Así es, así es. Muchísimas gracias a Jaime Blas, él es director ejecutivo de Médicos Unidos de Venezuela. Gracias por estos minutos que estuvo con nosotros hablando de lo que es una de las mayores preocupaciones, no solo de los venezolanos, sino de la comunidad internacional, como es la circunstancia por la que está atravesando el sector salud. Son las 6:24 minutos en Venezuela, 5:24 minutos en la costa este. Para cerrar esta parte del programa, quiero invitarlos a una nueva exposición de Raima Zuprani. Ella es una reconocida caricaturista venezolana que hoy, como muchos de nosotros, está lejos de Venezuela, geográficamente hablando, por supuesto. Yo inmigrante es el título de esta exposición, cuya invitación se ilustra, y quiero compartirlo con ustedes, con una caricatura que me encanta por su significado. La maleta soñada. Esa que todo venezolano se quiere llevar cuando se va. Esa maleta donde quepan todos los que el corazón ama. Raima Zuprani está con nosotros en esta oportunidad. Hola Raima, bienvenida, gracias por estar aquí. Y Dania, querida, ¿cómo estás? Bueno, me encantadísima y muy contenta pues de compartir unos minutos con ustedes. Me encanta esa caricatura que tiene la invitación, que es la maleta, esa maleta soñada. Tantas maletas he visto pasar de tantos venezolanos que salen buscando una mejor vida, buscando simplemente sobrevivir, y uno quisiera realmente que en esa maleta cupieran todos. Así es, estamos en ese proceso pues de inmigración, de clasificar y entender por qué nos tocó pues hacer la maleta y qué tenemos de importante para llevar con nosotros, ¿no? Así es. ¿Por qué Yo Inmigrante? ¿Por qué escogiste este tema, este título, enfocándote, bueno, en esto que es nuestro día a día, pero de todas maneras quiero que lo compartamos con la gente que nos ve y que nos escucha? Bueno, mi trabajo siempre de caricaturas ha sido muy político, pero en este caso empecé a trabajar en la investigación de todo lo que es el proceso de inmigración, el proceso del cual estamos sometidos muchísimos venezolanos, y bueno, empecé a conseguir una cantidad de material para dibujar, también una especie de terapia personal que se ha vuelto una terapia colectiva para mí dentro de la caricatura y el grafismo. Es un tema muy importante no solamente para los venezolanos, sino por todo lo que está aconteciendo en el mundo, todos estos éxodos que estamos viendo de movimientos de personas, y en el caso de Venezuela, pues esta separación de los que se van y los que se quedan, como un país pues se nos ha convertido en una diáspora fragmentada por todo el mundo. Así es, en una diáspora con unas características también particulares, ¿no? Yo decía que, bueno, habrá que hacer un estudio de las distintas diásporas que hemos conocido a lo largo de la historia en el mundo, pero el venezolano sale, el venezolano deja Venezuela atrás, pero la deja geográficamente, porque pareciera que queda uno conectado a través de un cordón umbilical invisible, no importa cuán distante sea la geografía. Los venezolanos
nos levantamos pensando qué es lo que está ocurriendo ese día, qué es lo que está pasando, cómo solucionarlo. Hay una comunicación particular, por lo menos eso es lo que yo percibo y lo que he visto a lo largo de todo este tiempo. Sí, definitivamente cada uno de nosotros, cada uno de estos granos de arena que estábamos regados por el mundo, pues somos parte de un país, existimos y latimos cada día pues en el canal no solamente venezolano de lo que acontece en nuestro país, sino también en las nuevas culturas a las cuales nos están exigiendo también un aprendizaje y aportar valores importantes. Yo creo que eso es lo relevante de esta exposición, es mostrar pues todo ese proceso muchas veces doloroso porque estamos sufriendo también, tenemos miedos al cambio, tenemos miedo a la distancia, a la fragmentación, queremos ser mejores. Yo siento que el humor es una herramienta fundamental para entender esta tragedia, para darle la vuelta a la reflexión por medio de la risa y al mismo tiempo es una exposición esperanzadora porque yo creo que lo más importante que nos está pasando a los venezolanos inmigrantes, tanto los que nos hemos ido como los que se quedan en el país, en los cuales todos estamos sufriendo con esta situación, pues es convertir esta tragedia en algo que valga la pena para todos, en una especie de colectivo donde todos nos podamos mirar y ser mejores dentro de lo que nos ha ocurrido, ¿no? Ahora, Raima, ¿cuántas piezas conforman la exposición? ¿Qué vamos a encontrar en ellas? ¿Comienza mañana? ¿Dónde va a ser específicamente? La exposición inaugura mañana en la ciudad de Miami, en la Galería Imago Art in Action. Esto es en la 165 Mallorca Avenue, en Coral Gable. Vamos a estar ahí a las 7:30 de la noche inaugurando y los esperamos a todos los que puedan asistir. La curaduría de la exposición es de Pietro D'Aprano. Hay un texto precioso que acompaña estructuralmente todo este trabajo de investigación. Bueno, y son como 34 piezas de acuarela que son originales y que bueno, nos llevan por un viaje en la emocionalidad del inmigrante que creo que se va a ir ampliando y espero poderla canalizar también más adelante como un libro. Oye, qué bueno. Me recuerdo que en la invitación, por lo menos en lo que me pasaste, decía, yo inmigrante, los espero aunque no tengan papeles para que disfruten de la exposición. Y la verdad sí, que... los esperamos a todos. Creo que la ilegalidad pues nadie se la merece. Estamos en el humor siempre ha sido una herramienta para bajar los muros, no subirlos. Oye, pero hay gente que no se ríe, que no quiere bajar muros sino subirlos precisamente. Pero bueno. Los gobiernos totalitarios por lo general no tienen humor y eso es una de las primeras características que no gusta a los pueblos, ¿no? Lo que uno se pregunta es cómo se puede vivir sin humor. Sin humor no se puede vivir, la verdad, porque cualquier tragedia es posible de traducir, pero bueno, con humor, y también la risa es un catalizador y un ente productor además de reflexión. A veces el humor llega tan directo y llega tan adentro como no puede llegar otra cosa, ¿no? Así un texto, a veces la gente lo hace más difícil, pero el humor es un arma muy potente y también un arma de mucha responsabilidad. Yo me siento una persona privilegiada de poder traducir la emocionalidad de muchos de los venezolanos que estamos por el mundo. Raima, de todos los dibujos, caricaturas que Raima ha hecho, hay uno particular del cual además creo que me apropié en un momento determinado, además Raima lo sabe porque lo he usado para exposiciones, para miles de cosas, ¿no? Hace 10 años salí yo de Venezuela, hace 6 que no puedo ir, que no puedo pisar mi país, y esta imagen en particular traduce
lo que muchos venezolanos sentimos fuera del país. Yo quiero compartir con el público esa imagen en particular. Raima sabe cuál es. Es un corazón que ella dibujó en un momento determinado con los colores y la bandera de Venezuela. Es un dibujo muy significativo. Tengo el privilegio de tener uno que Raima me regaló, que además copié yo misma y lo pongo en cada lugar. No solo lo tengo en mi casa, sino en la oficina y en varias partes. Y sabes que realmente significa muchísimo para mí. ¿Cuándo lo hiciste y qué pensaste el día que lo dibujaste o qué querías expresar ese día? Bueno, eso fue parte de la emocionalidad, parte del sentimiento de buscar una imagen que nos uniera a todos en un solo sentir, y tuvo que ver con el tema del latido. El latido que además es lo que nos une, lo que nos da vida, lo que nos hace seguir siendo humanos y seguir siendo unas personas sensibles dentro de todo lo que nos ha ocurrido. Yo creo que ese latido con esa estructura de bandera, pues fue una manera inconsciente de tratar de aglutinarnos a todos y de meternos a todos en una imagen que pudiera tener la potencia de seguir adelante, de seguir latiendo y que nos representara. Creo que con el tiempo esa imagen se ha convertido en una iconografía importante y bueno, de vida, sobre todo de poder seguir en la resistencia, en el compromiso con la libertad de expresión, con la libertad y con los derechos humanos, y obviamente con lo que nos toca, seguir traduciendo todo el acontecer de nuestro país, porque además estamos fuera, y ver cómo nuestro país ha sido destruido, pues es un sentimiento muy fuerte que necesitamos, pienso yo, canalizarlo con valores positivos de la Venezuela que vale la pena, ¿no? Que construye y que quiere seguir adelante. Así es. Yo particularmente te doy las gracias por ese dibujo que traduce todo lo que acabas de explicar y mucho más aún que no hemos dicho, pero que simplemente está allí. Y es, como tú dices, un ícono, una iconografía importante para cada venezolano que está afuera. Yo Inmigrante es la exposición que mañana abre Raima Zuprani en Miami, y quería compartir con ustedes estos minutos y particularmente con ella, quien quiero muchísimo, aprecio, respeto y admiro. Raima, gracias por estar aquí y muy buena tarde, éxito en tu exposición. Gracias a ti, Dania, y a todo el equipo de NTN 24. Los felicito porque en cualquier parte del mundo, pues ustedes son eco y voz del acontecer en Venezuela y por todo el espacio que le han dado a nuestro país. Es realmente maravilloso poder contar con un periodismo tan potente y tan responsable como el de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy buena tarde. Raima Zuprani a partir de mañana. Rápidamente, cuando son las 5:36 hora costa este, 5:36 hora Quito, Ecuador, hacemos pausa y volvemos en breve con más información, aunque da mucho en la tarde. Ya venimos. Continuamos con La Tarde. Son las 5:41 minutos hora costa este, continuamos con más en la tarde. La policía de Cataluña capturó a un vigilante de seguridad que tenía en su poder un arsenal de armas. El hombre habría anunciado por medio de su chat de WhatsApp que pretendía matar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Las autoridades explicaron que el sospechoso argumentaba querer atacar a Sánchez por su proyecto para exhumar los restos del dictador Francisco Franco. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Desde el Palacio de la Moncloa, el gobierno pide prudencia sobre este tema. En estos momentos, el supuesto francotirador se encuentra bajo custodia policial y podría ser acusado de los delitos de odio y conspiración. La captura del supuesto francotirador de 63 años se produjo el pasado 19 de septiembre en un operativo llevado a cabo por los Mossos de Escuadra en la localidad de Terrassa, en Barcelona, y se conoció este jueves debido al levantamiento del secreto del sumario.
La alerta la dio una mujer que denunció que en un grupo de WhatsApp al que pertenecía, uno de sus miembros había asegurado que quería matar al presidente del gobierno Pedro Sánchez en venganza por haber ordenado la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. El hombre llamado Manuel Murillo Sánchez es un guardia de seguridad, experto en armas y con permiso para portarlas. Tenía una clara voluntad, un claro compromiso y un claro convencimiento de poderla realizar, y tan solo le faltaba elementos logísticos para poderla ejecutar. Esta petición es la que hacía de manera reiterada, pues a través de redes sociales. Se confirma la entrada en el domicilio de la persona, donde se le encuentran 16 armas. De su parte, el gobierno pide serenidad y prudencia en el tratamiento de este tema, al que considera un hecho aislado. Efectivamente, el gobierno pide serenidad y pide prudencia. Lo consideramos un incidente aislado, no conocemos más del caso y, bueno, la relación obviamente con los Mossos, etcétera, pues es una relación correcta, hemos sabido de manera correcta las actuaciones y está en ámbito judicial. Los Mossos de Escuadra además informaron que el detenido no pertenece a ninguna organización de extrema derecha, aunque frecuentaba a varios de esos grupos. Televidentes de la tarde, además del gobierno aseguró que antes de que termine este año, los restos del dictador Francisco Franco ya no estarán en el Valle de los Caídos. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias a Marcelo por la información. Hagamos la última pausa en el programa. Al regreso tendremos ciencia, salud y tecnología. Vamos a hablar de un nuevo equipo de teléfono celular. Pero también tendremos para compartir con ustedes las imágenes de un nuevo ataque a RCN Radio en Bogotá en medio de una marcha estudiantil. Regresamos a Una y Más en la tarde. Las 5:59 minutos. Antes de cerrar, hay noticia en desarrollo. Les dije que iba a compartir con ustedes las imágenes que lamentablemente hoy se han producido en Colombia y tienen que ver con un nuevo ataque contra las instalaciones de nuestra cadena aliada RCN Radio. En medio de marchas estudiantiles, un grupo de antisociales aprovechó la movilización en el centro de Bogotá para causar destrozos en la fachada de la emisora. En estos videos se ve cómo los manifestantes lanzan pintura sobre los vidrios de esta sede, varios miembros del SMAT, que es un cuerpo antimotines, y la policía que se encontraba custodiando las instalaciones del medio de comunicación fueron atacados con bombas incendiarias. Es una noticia en desarrollo y en nuestra emisión de noticias a las 7 de la noche, hora costa este de los Estados Unidos, tendrá usted ampliación de las mismas. Gracias por habernos acompañado. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buenas tardes.